Este es el panel de comunicación y cultura del encuentro. Es ya un panel avanzado después de todos los encuentros que se vienen haciendo en la ULPE, en la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Ya se ha venido charlando de tierra, de reforma agraria, de las maneras de producir, se ha venido charlando de trabajo, de economía popular y de techo, por supuesto, de hábitat y de pensar la integración sociourbana de las villas. Se habló de educación, se habló, por supuesto, de desigualdad, y así como se habla de desigualdad, porque es recorre todos los demás temas, también tenemos que pensar, hablar y contemplar la comunicación dentro de lo que es la universidad. La comunicación como un espacio de acción, pero también como un espacio que une a todos los ámbitos dentro de la universidad. En ese sentido, hasta ahora siempre la comunicación, sabemos, ha estado en general en manos de los más poderosos, tanto en la propiedad de los medios como en la agenda, como en la capacidad de hacer discursos, como en la capacidad de prevalecer y hacer sentido común. Bueno, y ahí hay un recorrido de medios comunitarios, de medios alternativos, de espacios que intentan contrarrestar y armar otra comunicación posible que responda a las necesidades del pueblo y de la comunidad. Queremos pensar desde la cultura del encuentro, una sociedad donde prevalezca la justicia social y donde prevalezca por sobre la cultura del descarte, donde prevalezca por sobre la injusticia. Tenemos que pensar también otra manera de comunicar, una manera de nombrar este nuevo mundo, una manera de cuáles van a ser las voces, las palabras, las realidades que van a marcar esa manera de vincularnos, la manera de ver, de entender, de disfrutar también, ¿no? De soñar ese mundo que queremos, tiene que tener una comunicación diferente, y bueno, y eso es lo que vamos a tratar de ir construyendo en la universidad, y hoy, puntualmente, de pensarlo en este encuentro, en este foro del día de hoy. Y ese 2020 tan revelador, ¿no? Acá estamos en un encuentro virtual que muestra otras maneras de otras maneras de que tuvimos que comunicarnos, de otras maneras tuvimos que encontrarnos, y tuvimos que adaptar incluso soportes tecnológicos que también mostraron varias desigualdades. Bueno, es un 2020 que nos permite pensar los huecos, pensar las necesidades, pensar las resiliencias incluso de la sociedad, esta palabra que tanto se usa, pero que ahora, bueno, se pone un poco en juego. Y ahí vamos entonces a tratar de pensar también esta comunicación diferente, para una sociedad diferente, desde el contexto de la pandemia. Desde la pandemia, pensar también qué va a pasar después de la pandemia, nos preguntamos e invitamos a nuestras invitadas e invitados a preguntarse si emergen como novedad o no, problemas que ya estaban, que se han resuelto o no, desafíos y aprendizajes que se han logrado hacer a partir de ese recorrido diferente de este año que modificó el hacer y el comunicar de muchos de nuestros espacios y en nuestro pueblo y en nuestras comunidades. Y también invitamos a pensar el futuro de la pospandemia, ¿no? En relación, en este caso nuestro, a la comunicación, sí. Que también, como decíamos, atravesó sus propios desafíos. Y bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo la pensamos? ¿Cómo podemos aprovechar esa pospandemia para crear algo distinto? O al revés, o quedamos peor posicionados y hay que rearmarnos. Bueno, para pensar estas cosas, para compartir con nosotros sus experiencias, pero también sus ideas, van a estar Pepe Frutos, que es coordinador del informativo Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Va a estar Paola Guaipa y Gustavo García, que van a hablar de la necesidad de la unidad a través de los medios de comunidad, de las experiencias que se han atravesado en alguno de estos medios, y también del sujeto de esta comunicación. ¿Quiénes somos las que o los que hacemos esta comunicación nueva y diferente que queremos? Y cómo, en el caso de Paola Huelpa, nos va a contar un poco y mostrar su mirada, cómo las universidades, concretamente los espacios de formación, dan lugar o no a la integración de esta cultura del encuentro, de una comunicación, de un discurso y de unas realidades diferentes a las hegemónicas o las de los sectores medios que en general conformaron las universidades tradicionales. Y Natalia Vinelli, que también comparte con nosotros estas charlas hoy, nos va también a brindar su perspectiva desde, por un lado, desde la construcción de un medio autogestionado,
alternativo, como es Barricada TV, un medio audiovisual. También desde la red, así como Pepe Frutos es parte de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Natalia es parte de la red Contá, una red de televisoras comunitarias. Y también ahora, como subdirectora de proyectos especiales de NACOM, hay un nuevo lugar para ocupar y pensar la comunicación ya desde el Estado. Una comunicación que viene con una historia diferente desde el Estado. Así que bueno, vamos a empezar a escuchar a cada una y a cada uno de los referentes que nos van a compartir. Vamos a empezar con Pepe. Pepe, como dije, es el coordinador del informativo Farco, es un informativo que tiene 15 años de historia en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ha unido y une desde Ushuaia a La Quiaca a más de 100 radios de todo el país. Y bueno, para nosotros y nosotras quienes pensamos esta charla, el informativo Farco también, pero el informativo Farco particularmente es como el ejemplo de la construcción federal, participativa, comunitaria y democrática. Así que bueno, en esta cultura del encuentro que queremos armar y pensar, vamos Pepe a escucharte, a ver qué José Pepe Frutos que nos puede contar de la experiencia en el informativo. Es un placer que me permitan participar, que me hayan invitado y que pueda contar en nombre de todas las radios comunitarias que integramos Farco, esto que hacemos todos los días hace 15 años. Como decía Mariela, Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es una red, una organización federal que agrupa a radios que son gestionadas por organizaciones sociales en todo el país. Tenemos 25 años de historia como red, pero las radios fundadoras de Farco en su gran mayoría tienen obviamente más de 30 años de historia. El noticiero que hacemos todos los días tiene 15 años de historia. Aclaro que entre esos 15 hay 4 de macrismo que pudimos sortear, a los que pudimos sobrevivir, y eso también habla bien de nosotros. Si hay algo que habla bien de nosotros es eso, haber sobrevivido a 4 años de hostigamiento, de políticas que afectaron a nuestro pueblo, también a nosotros como radios comunitarias, porque nos sentimos parte de ese pueblo, no nos sentimos aparte, ¿no es cierto? El informativo de Farco es un noticiero que dura 15 minutos, que se emite todos los días a las 8:30 y a las 12:30, de lunes a viernes, que se emite a través de internet. Muchas radios lo pasan en directo porque lo hacemos en directo en esos 2 horarios, y también lo subimos a nuestra página de internet, que es www.farco.org.ar, a nuestras redes. Y esa producción que hacemos, las radios, a la cual las radios producen, le generan los contenidos, las propias radios lo emiten en sus programaciones. Tal vez en las grandes ligas no nos conozcan todos, pero les puedo asegurar que en el país federal, o en el país verdaderamente federal, que siempre hablamos en Farco, el informativo tiene una presencia histórica, es necesario, le sirve a las radios, y las radios le sirven a sus comunidades, tal vez por eso, ¿no es cierto? Y lo que hacemos todos los días es contar las noticias desde distintos lugares del país, esas noticias que están invisibilizadas deliberadamente, pero también damos una mirada propia de los temas de agenda nacional. Hoy podríamos hablar de la aprobación del aporte solidario y extraordinario, que van a tener que pagar apenas 9.300 personas de los más de 45 millones que somos. Y también la noticia de un concejal, estoy hablando de ejemplos de hoy, de un concejal de una ciudad como Capilla del Monte, en Córdoba, está investigando la deuda de esa ciudad y que mediante una maniobra está queriendo ser expulsado del consejo, ser suspendido. Ese compañero es concejal y además es integrante de una de las radios de Farco, que es una radio Muchas Voces. De todo eso y de toda esa diversidad y esa riqueza que tiene nuestro país, es que hablamos todos los días en el noticiero de Farco. Toda esa producción se refleja también en nuestra agencia de noticias, que es agencia.farco.org.ar. ¿Y cómo hacemos todo esto que venimos sosteniendo hace 15 años? Yo creo que una de las virtudes o de lo que distingue al noticiero es que ha podido sostenerse ininterrumpidamente. Es decir, no lo hemos hecho a la Bartola cuando pintó, si no se puede no sale. No, el informativo ha salido durante los 15 años en forma ininterrumpida. Esto es posible porque yo pensaba cuando nos invitaban y me decían,
vincular el trabajo de Farco con esto de la cultura del encuentro, con construir comunidades. Yo decía, qué loco, porque uno nunca lo pensó desde ese punto de vista o desde esas denominaciones o de esos conceptos, pero es lo que hacemos todos los días. Porque para que este trabajo, que es nada más ni nada menos que hacer otro periodismo del que siempre hablamos, y del que muchos hablan capaz como algo, tal vez como algo que es ideal, que es soñado, pero que no ven en la práctica, bueno, nosotros lo hacemos todos los días. Ese periodismo diferente, que respeta a sus audiencias, que no manipula, que no hace operaciones, que da lugar a la diversidad, que expresa el federalismo de nuestro país, existe. Hace 15 años lo hacemos las radios comunitarias. Nos falta dar ese pasito, tal vez con un mayor reconocimiento de parte del Estado, para poder dar ese salto también de calidad que necesitamos las radios comunitarias, para ser la opción de nuestro pueblo a la hora de informarse, de entretenerse, de entender lo que pasa en el país. Y todo esto que hacemos todos los días, que decía, se sostiene hace 15 años ininterrumpidamente, es posible porque lo hacemos en base a acuerdos, porque somos parte de un proyecto común que es Farco, que es nuestra red, la red que nos contiene, de la que somos parte, y que además, si queremos mirarlo desde el punto de vista así egoísta de cada una de las radios, nos sirve porque nos potencia y nos permite, al ser parte de una gran red a nivel nacional, tener más fuerza y poder hacer nuestros planteos, nuestros proyectos, nuestra mirada del mundo de la comunicación y lo que concebimos como la comunicación, que lo concebimos como un derecho humano, sea más fuerte, se amplifique y tenga más posibilidades de incidir en la agenda pública. Acuerdos, participación, la corresponsabilidad, es decir, yo no estoy contratado por Farco para hacer un informativo, yo soy un compañero más de una red, soy periodista y comunicador, como tantos otros comunicadores y comunicadoras de la red, estoy ocupando en este momento este lugar, pero lo podría hacer cualquier otro compañero o compañera, y tengo la responsabilidad de coordinar esa red, de animar esa red, desde hacer respetar los acuerdos, promover una mayor participación, insistir con esto de que lo que nos distingue es el respeto de la diversidad, unirnos en la diversidad, crecer en la diversidad, entender que el periodismo en los medios comunitarios tiene que ser un periodismo serio, riguroso, responsable. No es un periodismo que simplemente pone el micrófono o que dice, a ver, contanos un poquito, o que hace todo así nomás, total, somos comunitarios. No, nosotros hacemos y tratamos de hacer todos los días y cada vez nos esforzamos más por hacer un periodismo de calidad, un periodismo que, como decía recién, influye en la agenda pública. Desde la mirada de las radios comunitarias, desde la propia experiencia y la propia historia de las radios comunitarias. ¿Y qué tratamos de reflejar todos los días en este noticiero que se emite en las más de 100 radios de Farco, en muchas otras radios que no son socias de Farco y que lo han emitido? Por ejemplo, recién Mariela decía de Ushuaia a La Quiaca. En La Quiaca no tenemos una radio comunitaria asociada a Farco, pero hay una radio que se llama FM Claxon, que hace un montón de tiempo que pasa el informativo Farco y que participa del noticiero. Así que es verdad, de Ushuaia a La Quiaca, en casi todas las provincias está Farco. Y todos los días, decía, tratamos de reflejar que en ese noticiero se muestre lo federal, se muestre que el país efectivamente no es solo la capital federal, aunque obviamente las grandes decisiones suelen tomarse ahí, se toman de hecho, el punto de vista de los excluidos a la hora de contar las noticias, pongámosle el nombre que queramos, de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras, los que fueron golpeados en los 90 y terminaron prácticamente derrumbados, los que volvieron a ser golpeados con toda crudeza y sin miramientos por las políticas neoliberales que se aplicaron de 2015 a 2019. La diversidad de identidades. Uno todavía no deja de sorprenderse de que en algunas universidades, cuando se enseña locución, se les obligue a las personas a dejar de lado su tonada, a resignar su tonada, a sacarse la tonada. En Farco la tonada es la riqueza. Y van a escuchar la tonada, va a sonar la tonada del cordobés, del santiagueño, del salteño, del sanjuanino, del mendocino, eso suena. Un noticiero que refleja lo urbano y también lo rural, que conviven en Farco, pero obviamente lo rural y lo urbano desde una mirada de otros sectores, no son las ciudades
cuando desde el punto de vista de los que se creen dueños de lo que se debe decir desde las ciudades, y lo rural desde el punto de vista no de los dueños de la tierra, de los terratenientes, los que se creen que son solamente el campo. Bueno, todo esto que hacemos, yo decía recién cómo nos damos cuenta que sin quererlo, o a lo mejor muchos sabiéndolo, estamos construyendo comunidad y estamos haciéndole honor a la cultura del encuentro en Farco, porque el noticiero, y esto es algo que digo yo, pero lo dicen todas las radios y lo dicen todos los compañeros y compañeras que lo hacen, y las audiencias de todas esas radios, nos identifica, nos enorgullece, sentimos que nos es propio, porque sentimos que nos refleja, más allá de que por ahí el enfoque o la mirada de algún informe, de alguna noticia que sale desde algún lugar del país, puede llegar a generarnos algún ruido, alguna diferencia, pero en líneas generales, eso que refleja el noticiero es lo que nos hace sentir parte, es lo que nos hace enorgullecernos de esa producción que hacemos todos los días. Porque decimos siempre, siempre hablamos, ¿cierto? Y siempre hay frases hechas, hay valores que se expresan en ideas, en conceptos, otro país, otros valores, otro modelo de país, otro periodismo, otra economía, el famoso federalismo. Hoy se habla mucho de federalismo. Nuestro presidente habla mucho de federalismo. Nuestro presidente habla de otra economía también, a partir de la pandemia, que tenemos que empezar a mirar de otra manera la economía. Bueno, en Farco, como en tantas otras redes de organizaciones, lo venimos haciendo hace muchos años, hace décadas. Y el noticiero de Farco, yo creo que refleja eso. Y es bueno que se le empiece desde algunos lugares que nos pasó mucho durante el macrismo. Todo lo que pasaba en Twitter existía para los funcionarios. Si no estabas en Twitter, no existía. Y hay vida después de Twitter, hay vida después de las redes sociales, en las que nosotros obviamente también estamos. Y decía que todo esto, porque las radios comunitarias estuvimos hasta 2009, imagínense, si digo que tenemos más de 30 años de historia, estuvimos por lo menos 20 años ocupando la mayor cantidad de nuestras energías en defendernos de ese Estado que nos decía que éramos ilegales, que nos quería cerrar las radios, decomisar los equipos, encarcelar a los compañeros y compañeras que sostenían esos proyectos de comunicación de distintos lugares del país. Y recién a partir del año 2009, cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pudimos empezar a ponerle más cabeza, más energía, más recursos, a tener recursos para desarrollar nuestras programaciones. Porque, insisto, la radio comunitaria no tiene que ser y no es, no la concebimos como sinónimo de radio marginal, maleta, pintoresca. Ah, mirá qué simpático que son los de la radio comunitaria. No, la radio comunitaria no tiene que ver con el lugar a donde llega, con el alcance que tiene, con el lugar donde está sentada. Tiene que ver, la diferencia es la gestión, pero la radio comunitaria puede llegar a una gran ciudad, a un pequeño pueblo, a una gran región. Y la idea es incidir y ser masivos y disputar audiencia y disputar agenda. Eso es lo que queremos. Y en este tiempo, desde Farco, estamos insistiendo mucho con la necesidad de una distribución equitativa y federal de la pauta oficial, de la publicidad oficial, porque creemos que tenemos derecho, estamos convencidos que tenemos derecho a eso. Es un reclamo que hoy le toca recibirlo al actual gobierno, al que encabeza Alberto Fernández, pero se lo hemos hecho a otros gobiernos. Y porque estamos acostumbrados a recibir las migajas cuando recibíamos la pauta, y siempre insistimos con eso. Nosotros tenemos derecho a la pauta oficial, no porque somos simpáticos, porque tenemos derecho, porque hay una ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dice que el 33% de las frecuencias de radio y televisión tienen que estar destinadas a los medios comunitarios, al sector sin fines de lucro. El 33%, una tercera parte. ¿Cómo no va a haber una pauta oficial que se corresponda con ese porcentaje o que al menos se acerque destinada a ese sector del mundo de la comunicación? Creemos que, y además decía por todo esto, porque cuando estamos acostumbrados a vivir con medios que llenan de odio a nuestro pueblo, que manipulan, que no informan, que hacen operaciones, que alimentan el odio, que alimentan la muerte,
alentando el anticuarentenismo o el antivacunismo, que no nos vacunemos, que no nos cuidemos del coronavirus, exista y que se sostenga hace 15 años un proyecto como el Noticiero de Farco, como toda nuestra red, con todo lo que hacemos, amerita que el Estado le ponga el ojo, le ponga el apoyo, le ponga recursos y que destine una mejor porción de la pauta publicitaria. No era para hacer un planteo ni un reclamo ni extenderlo en esta charla, pero también quería contarlo porque es importante, porque si no terminamos siendo simplemente un relato, simplemente buenas intenciones, simplemente algo que, mirá qué bueno, le damos una palmadita a los que hacen la radio comunitaria porque son tan hippies, tan locos, y sin embargo nosotros estamos convencidos de que lo hacemos en serio, que lo hacemos todos los días y que a mucha gente le sirve. Obviamente nos falta muchísimo. Como decía, recién hace poco más de 10 años que estamos las radios comunitarias destinando un poco más de energía a mejorar nuestras programaciones y lo que, como radios comunitarias en este caso, termina saliendo en el aire de nuestras ciudades y pueblos y reflejándose en nuestros portales web y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por compartir esto. Vamos a escuchar entonces ahora a Paola Hualpa y a Gustavo García. Paola Hualpa es una compañera que también creció en una radio comunitaria, la FM Bajo Flores. Es una compañera con un recorrido muy profundo que entonces nos va a poder contar desde toda esa forma de crecer desde la adolescencia hasta hoy, que es ya una mujer adulta, de la mano de esta comunicación distinta que es la comunicación que surge de las comunidades. Y Gustavo García es, bueno, además una cosa, Paola es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es docente, entonces no solo tiene ese recorrido de aprendizaje, sino que hoy además también construye con otras y otros en el aula, y bueno, y en el aula, en los medios, en las pantallas, porque también hace proyectos audiovisuales. Y Gustavo García es el coordinador de La Voz de San José, que es el medio de comunicación de la parroquia San José en La Matanza, también un recorrido más largo por la edad. Gustavo García viene de un recorrido de medios de comunicación también desde que es adolescente, 15 años en FM Bajo Flores también, pasando por Farco, y ahora coordinando no solamente esta radio, sino con un concepto que hoy del pueblo nos va a hablar, que es el concepto de medio de comunidad. La Voz de San José es un medio de comunicación que trasciende la radio para hacer algo más y él nos lo va a contar. Así que vamos a escucharlo. Creo que lo más especial de llegar a esta charla es el recorrido que termina de cerrar un concepto que nace de la práctica en la parroquia San José, en La Matanza, con el padre Nicolás Angelotti, más conocido como el padre Tano. Es una parroquia que generó en principio una comunidad, hereda una comunidad conformada por el padre Bachi en su momento, y el padre Bachi sentó las bases para una gran obra que encara el padre Tano y que encara esa comunidad, que es realmente transformadora, y quiero dar una foto para que lo tengan en cuenta. En Puerta de Hierro, 17 de marzo, vi San Petersburgo, una de las escenas cotidianas más naturales de un momento era la gente en la estación de Villegas bajándose para comprar droga en Puerta y la gente subiendo al tren, pero en manada, ¿no? Y hoy eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque se encara un proyecto que es Capilla Colegio Club, que es la encarnadura en los barrios de lo que el Papa Francisco definió como tierra, techo y trabajo, y organiza una comunidad, le da unidad de sentido. Y cuando arrancamos con la radio, con La Voz de San José, todos veníamos los que íbamos arrancando en eso de las radios comunitarias y del concepto de radio comunitaria y del trabajo de radio comunitaria, y lo sentíamos
muy similar, lo sentimos porque es un concepto hermano, el de medio de comunidad, al de las radios comunitarias, lo que decía Pepe. ¿Qué nos dimos cuenta en este tiempo y que explota en la pandemia y se desarrolla mucho en la pandemia? Que el concepto de comunicación lo podíamos llevar a pensar en un conjunto de personas que trabaja para la unidad de la comunidad. Y esa unidad de la comunidad cambia el eje de hacer comunicación. El lazo comunitario como principio para llegar a una comunidad organizada, como principio elemental y básico. Hoy por hoy, cuando hablamos de unidad, nos toca a todos. Cuando el Papa habla de Fratelli Tutti, todos hermanos, está hablando de un mundo en el cual la división reina y reina bastante. Y reinan en nuestros barrios muchas veces hasta con conflictos que parecen simples pero que se llevan vidas. Los de atrás con los de adelante, los del fondo con los de adelante, los de las instituciones que no se pueden juntar para encontrar un objetivo en común. El sufrimiento de muchas cuestiones del barrio contra el barrio, San Petersburgo en nuestro caso, San Petersburgo contra Puerta de Hierro, y la iglesia aparece como ese lugar de mesa, y esa mesa nosotros la interpretamos como el hecho de comunicación, el conjunto de personas que trabaja para darle esa unidad a la comunidad y construir ese órgano de unidad. Ese órgano de unidad que hace muchas veces que los chicos del Hogar de Cristo no sean un lugar donde hay chicos recuperándose, sino que pasen a formar parte de esa comunidad. Que ese chico que estaba en un pasillo que nadie miraba, pasa a ser la parte más importante de esa comunidad, como pasó en pandemia. Gracias al trabajo que se hace con los medios con el medio de comunidad, con la parroquia, y el medio de comunidad como expresión de comunicación de esa parroquia, los chicos del Hogar del Cristo empiezan a contar sus historias, empiezan a narrarse ellos mismos en una radio, a través de los WhatsApp, a través de las pintadas, a través del trabajo contado, y la gente se empieza a dar cuenta que encuentra en esa última persona una persona que sostiene fiestas, que sostiene escuelas, que construye. Y esto se multiplica en pandemia. ¿Quiénes estaban en los comedores junto con las cocineras, los chicos del Hogar de Cristo? Y ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que conservar y nuestro trabajo comunicacional tenía que ir hacia que la comunidad no se disgregara. Cuando aparecía la falta de comida, cuando aparecía un IFE que no se sabía cómo se negociaba, cuando aparecían todas esas cosas, trabajamos para que se saque el IFE, trabajamos junto con el Estado, un Estado inteligente, muy inteligente, de decir que hay que sacar documentos, saquemos los documentos, hay que poner el ANSES para el IFE, hagamos el IFE, pero tenía que haber una comunidad que respondiera a eso. Y gracias a Dios pudimos, y gracias a Dios nos dimos cuenta que se ponía mala la cosa en las colas de los comedores, y ahí fuimos con el megáfono a contarle a la gente que la comida iba a estar, que esperen, hacernos hermanos. Había un compañero que decía la pastoral de la fila. Y ahí también fuimos al programa, al plan, cuando llegaba el programa Detectar, a decirle a la gente que esperara, a tratar de hacer un triage antes, a trabajar en conjunto con el efector de salud que llegaba en ese momento, a conectar al equipo de salud que manejaba el doctor Ricardo Paiva de manera única, junto con el efector de salud del Estado. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, entendemos que empezamos a ver la forma de comunicar de otra manera, y nos damos cuenta que muchas veces hay procesos, por ejemplo, que no se dieron de urbanización porque el barrio estaba dividido, porque cuando llegaba un funcionario había 5 bocas hablando de diferentes objetivos, tal vez. Y nos damos cuenta que los cuerpos de delegado, cuando se forman los cuerpos de delegado, que en muchas radios comunitarias, como fue en su momento en FM Bajo Flores, pudieron encontrarse, pudieron compartir esa mesa, se crece, como se creció en Palito. Entonces, este objetivo de unir, de darle unidad a la comunidad, va avanzando hacia hacernos darnos cuenta que esa comunidad organizada puede tener un lugar en el concierto de otras comunidades y llevar a la integración. Una comunidad que entiende hacia dónde va, que tiene unidad de proyecto, unidad de historia, unidad de futuro, se puede integrar mucho más fácilmente con las otras comunidades, y eso es cuando nosotros hablamos de integración urbana, los que trabajamos con los curas,
y aprendemos esto del Papa Francisco, nos damos cuenta que tenemos que ir hacia ahí. ¿Por qué? Porque eso después lo podemos repetir en diferentes lugares. Cuando hablamos de los movimientos sociales, sabemos que los compañeros de los movimientos sociales necesitan mucho más saber en qué está el movimiento social, en qué está su organización, que tal vez que lo que pasa en otros estratos, que también tiene que estar, pero tal vez nosotros creemos que desde ese medio de comunidad construimos fiesta, construimos perdón, construimos hermandad. Y por eso lo queremos llevar a un concepto de formación de profesionales en la ULPE, porque creemos que cuando alguien se forma como un comunicador puede mirar esto y puede entender que cuando se habla de comunidad educativa en una escuela hay un trabajo de comunicación. Cuando se habla de comunidad educativa en una universidad hay un trabajo de comunicación. Y esta cuestión de que vemos que la universidad larga un montón, cantidades de comunicadores sociales que tal vez no tienen espacio en medios cada vez que son cada vez más chicos. Y escuchamos al Papa que dice, generemos procesos, no ocupemos espacio, no nos reventemos a codazo por un medio o por ocupar un micrófono, sino que tenemos que generar. Para nosotros se puede generar un espacio muy fuerte, por eso queremos formar una universidad que piense en ese conjunto y en esa unidad, ¿no, Pau? Sí. Yo desde mi experiencia como estudiante de la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, puedo traer como mirar a la ULPE como otra forma de enseñar, como una universidad que tenga como estrategia no solo brindar herramientas teóricas, sino herramientas prácticas, una universidad que proponga trabajar en el territorio, con el territorio. En mi experiencia de estudiante, lo único que puedo decir que valoro un montón a la Universidad de Buenos Aires, digo, es muy privilegiada y todo, pero a mí solamente me brindó herramientas teóricas que después me sirven para poder etiquetar, bueno, sí, analizar conceptos y demás, pero el trabajo del territorio, aprendí en el territorio, trabajando 15 años en la radio comunitaria de Bajo Flores, trabajando en Madre del Pueblo, asimismo siendo docente actualmente soy docente en la escuela secundaria Madre del Pueblo, y también, si bien aprendí un montón, todo se desarrolla de una forma diferente a lo que uno aprende. Entonces, la práctica nos va formando mucho más a veces, y pensar en una universidad que nos dé no solamente herramientas teóricas, sino también herramientas prácticas, y que trabaje codo a codo con el vecino, con la vecina, que mire al barrio desde otro lugar, desde otra mirada, desde otro punto de vista, que no lo mire como ese objeto de estudio al que vamos a ir a trabajar, sino que sea el objeto con el que trabajamos, que somos nosotros mismos, genera otra forma, otra formación y también otra mirada profesional, de decir, no me voy a codear para llegar al medio profesional, sino me voy a formar para ser parte del proceso de construcción, como el medio de comunidad, ser parte de un medio de comunidad que fortalezca la comunidad, que lleve adelante a que esa comunidad crezca y siendo parte, no enseñándole, no llevándole y diciéndole lo que hay que hacer, sino aprendiendo de los vecinos, de la vecina, del barrio, y formándonos en conjunto a partir de lo que uno va aprendiendo teóricamente y práctica en esta universidad que estamos pensando, ¿no? Bueno, ese es mi aporte desde mi experiencia como estudiante de la UBA, que digo, me llevó muchos años, pero no me llevó muchos años solamente porque es difícil, sino porque la UBA está pensada para una clase media particular que tiene tiempo de dedicarse 100% a estudiar. Y cuando venís de un barrio en el que militás, en el que trabajás para sobrevivir, en el que tenés una familia, que sos primera generación, inclusive de estudiante universitario, todo se dificulta más y se te hace un proceso larguísimo. Pero por eso me parece importante pensar este formato de universidad en el que invite a los estudiantes a otra forma de estudiar, de acercarse y de formarse. Gracias, Pau. Bueno, con este pie digo, de pensar la universidad, de pensar los medios que surgen de las comunidades, y vamos a darle también paso ahora a Natalia Vinelli, que también tuvo su paso por la universidad, y que así que tal vez recoge el guante de lo que Paola está planteando.
Natalia Vinelli es directora de Barricada TV, es referente de la Coordinadora Nacional de Televisiones Alternativas, contá, y es militante además del Frente Patria Grande. Quería como trabajar en dos puntos o en dos niveles para ver si podía encuadrar el laburo que venimos haciendo de los medios populares justamente en el marco de la economía popular, que me parece que eso es una vuelta de tuerca. Hace unos días estuve en una conversación también pública con los compañeros y compañeras de la radio La Ranchada, que estaban justamente poniendo en cuestión el tema de la comunicación en el contexto de la economía popular, y me parece que ahí hay una clave para poder volver a explicar qué somos, qué hacemos, que somos trabajadores y trabajadoras de prensa, que somos militantes de la comunicación popular, y porque me parece que siempre hay que seguir explicándolo. O sea, me parece que no podemos descansar en lo que conseguimos en todos estos años, sino que es necesario seguir dando el debate sobre la necesidad de construcción de estos medios. Y estos dos puntos tienen que ver, uno, con la tradición de la comunicación popular en América Latina, que es una tradición que ustedes saben que es muy larga, que tiene más de 70 años, que arranca con las escuelas radiofónicas, que tiene un enorme desarrollo en nuestra América, en la Patria Grande, y lo quería vincular también con los cambios en la base social del trabajo, porque me parece que también tenemos que pensar el laburo que hacemos en el escenario de un trabajo de prensa que hoy presenta cambios profundos respecto del modelo tradicional que nos tenía acostumbrados el siglo XX, donde estaba el trabajo de dependencia, el trabajador de planta, la carrera periodística, que hoy no contiene, digamos, a una enorme masa de colaboradores y colaboradoras, factureros, periodistas que son multitareas, medios cooperativos, autogestivos, y que me parece que objetivamente lo que hacen es cambiar la base social del trabajo de prensa. Y en este punto creo que hay una articulación entre esos dos espacios, ¿no? O sea, creo que este es un periodismo que no es un periodismo que llega por descarte, no son medios en los que elegimos hacer comunicación por descarte, digo un poco parafraseando la desgraciada frase de la ministra de Educación porteña, que decía que los docentes y las docentes asumimos la carrera docente después de haber fracasado, digamos, en muchas carreras anteriores. Bueno, este prejuicio, este sentido común que ella tiene, también se nos aplica a los medios autogestionados, y pareciera que no es el verdadero periodismo, pareciera que es el lugar al cual llegamos después de haber no podido ingresar al sistema de medios, un sistema de medios que es absolutamente excluyente, producto justamente de estos cambios producidos por la concentración en la propiedad de los medios, que hacen que haya muy poco trabajo, que ese trabajo sea muy precarizado, y que objetivamente no hay lugar para todos. Yo siempre me acuerdo, y bueno, un poco retomando en guante lo que planteaba Paula recién, cuando empecé a formarme en la universidad, yo también tardé un montón, tardé 10 años en hacer toda la carrera, y recuerdo perfectamente, ¿no?, que el horizonte parecían ser entrar a trabajar a lo que en ese momento se estaba creando en la plena década de los 90, que era la conformación de los multimedios. Era el momento, digamos, de mayor concentración, donde la concentración daba sus pasos fuertes, digamos, con fusiones muy importantes, y donde te encontrabas con que había periodistas estrella que estaban en la radio, que estaban en la televisión, que estaban en los diarios, y que no había posibilidad de trabajo para nada, y el trabajo que vos podías llegar a conseguir cuando tenías mucha suerte era llegar a hacer una pasantía en algún medio de comunicación, obtener alguna beca, pero que se volvía muy difícil que se volviera sostenible a lo largo del tiempo. Pero además, o por lo menos en mi propia experiencia, lo que me pasó trabajando en medios comerciales es que sentí una enorme incomodidad en el ejercicio del periodismo. Y el periodismo que hoy hago, y creo que hacemos todos y todas quienes estuvimos interviniendo acá, es un periodismo que elegimos hacer. Creo que lo planteaba muy bien Pepe Frutos al principio, o sea, es un periodismo que es necesario, es un periodismo que estamos logrando sostener, y esto me parece que es un tema central, porque uno de los ejes justamente tenía que ver con la pandemia. Yo encuentro que hemos pasado por diferentes etapas. Este encuentro entre la comunicación social y los cambios en la base social del trabajo de prensa, me parece que se encontraron en un momento
de mucha efervescencia con el debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ese reconocimiento que la comunicación comunitaria pasa a tener en el marco legislativo, aunque no hayan sido, digamos, ese 33% cubierto como esperábamos y la ley que se aplicara por completo, sino que se encontró con numerosas trabas y dificultades, pero ese reconocimiento me parece que generó un punto de partida muy importante para pensar en que esto, en nuestros medios, no ya, digamos, como espacios de contención, sino con espacios con proyección, ¿no? Y yo siempre marco esto, porque, digo, Barricada TV cumplió 10 años en pandemia, hicimos una agenda 2020 para festejar los 10 años, que obviamente quedó apilada, no la pudimos ni repartir. Radiográfica cumplió 15, 12 años cumplió Pares TV, más de 30 años cumplió La Tribu, más de 30 años FM en Tránsito, ni que hablar de La Ranchada, que están en el punto de partida de todos los cambios normativos que se fueron dando hasta llegar a la sanción de la ley audiovisual. Digo, somos medios o experiencias que nos hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo con muchísimas dificultades y partiendo de un piso de muchísima desigualdad, intentando funcionar en el sistema de medios. Y me parece que ahí hay una cuestión que me parece que también es importante para pensar, porque creo que hemos logrado construir espacios que no solamente son espacios de cercanía con nuestras audiencias, sino que también son espacios de trabajo. Hoy los medios populares nos hemos inventado nuestro propio trabajo. De la misma manera, Juan Grabois siempre habla de la economía popular, ¿no? Como los excluidos que han generado su propio trabajo, cuando habla del trabajo de los recicladores y recicladoras, del movimiento de trabajadores excluidos. Y me parece que con nosotros y nosotras pasa exactamente lo mismo. Hemos generado nuestro trabajo, hemos levantado nuestros propios medios, y me parece, digamos, que justamente esa pelea permitió que pudiéramos defender las conquistas obtenidas en torno a la política pública de fomento a los medios comunitarios. Y esto nos permitió resistir 4 años que otros medios no pudieron sostener, no pudieron resistir, que cerraron, que quebraron. Y los medios populares no tuvimos esa situación. Seguimos sosteniendo los empleos, seguimos defendiendo los empleos, profesionalizamos nuestro trabajo, profesionalizamos la gestión de nuestros medios. Y creo que justamente hay un desafío que tiene que ver con la escala, un desafío que tiene que ver con el crecimiento. Y en este punto me parece que es necesario volver a explicar y seguir explicando qué somos, porque me parece que cuando se dan todos estos cambios normativos y en el sistema interamericano de derechos humanos se habla justamente de la concentración como el limitante de la libertad de expresión, y se habla de las barreras invisibles que impiden que nuevos actores ingresen al sistema de medios, hay una clave también para pensar esto. Hoy hay canales comunitarios y radios comunitarias que han logrado obtener licencias o permisos para transmitir. Es decir, podemos decir que ingresamos al sistema de medios, cumpliendo con la norma vigente, con el artículo 5 de la ley audiovisual que está vigente, cumpliendo contenidos, horas de transmisión, sosteniendo, digamos, nuestra pantalla, poniendo en pantalla la organización popular frente a la pandemia, la solidaridad frente al botoneo, el trabajo conjunto, la pedagogía, la concientización necesaria en un contexto como este, y, digamos, creo que hemos logrado construir todo eso con muchísima fuerza. Ahora, cuando vos querés funcionar en el sistema de medios, porque una cosa es ingresar y obtener una licencia, para los, entre comillas, quienes tenemos el beneficio en definitiva, que es un derecho, pero que no llegó a todos los sectores, que todavía tenemos que seguir trabajando para eso, para poblar el 33% del espectro, pero cuando aún llegamos al sistema de medios, no podemos funcionar. ¿Y por qué no podemos funcionar? No podemos funcionar porque hay un montón de barreras que el mercado levanta impidiendo que nos podamos desarrollar. Hay una especie de vigilancia, y como diría, siempre lo digo de esta manera, el diablo está en los detalles. O sea, yo realmente al principio pensaba, ¿y qué le va a importar artear al Grupo Clarín el funcionamiento de Barricada TV o Pares que funciona en Luján? ¿Qué le va a importar si somos medio chiquitos, que estamos tratando de desarrollar? No, sí, les importa y meten todas las trabas posibles para que no podamos funcionar. Se hace muy difícil funcionar
cuando la norma no se cumple para todos igual, cuando la pauta oficial no llega. Entonces me parece que ahí es necesario pensar el funcionamiento de los medios populares dentro del sistema de medios, y yo creo que el Estado, digamos, como garante y poniendo bajo su tutela a los medios comunitarios, creo que permitiría dar un paso adelante gigantesco. Me parece que hoy hay fomento y política pública para medios comunitarios, y hay distintas líneas de distintas instancias del Estado que obviamente en este contexto tan difícil de pandemia fueron llegando de a poco en cuentagotas, pero que tenemos que convertir en una política pública estable, y que ese me parece que es uno de los desafíos más importantes que tenemos. Y dentro de esto y en paralelo, también me parece fundamental poder poner en discusión una ley nacional de pauta oficial que pueda no solamente, digamos, transparentar la asignación de pauta, sino que esa asignación de pauta sea democrática, que intervengan todos los actores de la comunicación, porque me parece que efectivamente eso es lo que va a ayudar a que el piso de desigualdad del cual partimos empiece a limitarse un poquito más, ¿no? Entonces creo que ahí hay una de las claves, ¿no? La continuidad del fomento, la pauta oficial que los pueda contemplar como un actor específico. Hay leyes municipales o provinciales que con distintas variedades lo trabajan, digamos. Me parece, digamos, que ahí es necesario poder sentarnos a discutir estos temas, intentando también que la política pública pueda contemplar a todos los actores de la comunicación. Y cierro con esto, porque, digamos, también podría preguntar si por qué, digamos, ¿no? Porque también están todos los prejuicios que ubican a la comunicación comunitaria en este lugar de que siempre decía Villafañe, ¿se acuerdan? Usted mejor que yo seguro, cuando decía, bueno, radios comunitarias, medios comunitarios, pobres, pocas y precarias, ¿se acuerdan? Y me parece que es esto, tenemos, o sea, no tenemos fines de lucro, pero tenemos fines de lucro, digamos, trabajamos de esto, somos medios de cercanía, generamos trabajo ahí donde el mercado no llega, y además trabajo con oficio, ¿no? Hoy, si sumamos las distintas redes de medios populares del país, FADICRA, CONTA, FARCO, AMARC, RNMA, las cooperativas de trabajadores de medios comunitarios, somos cerca de 1000 personas que estamos trabajando y cobrando un sueldo y parando la olla con los medios populares. Digo, y después, obviamente, dejando de lado, digamos, todo lo que se planteó hasta ahora como eje central, que es la función social que los medios populares cumplimos, y que me parece que necesitamos cumplir con mayor masividad dentro del sistema de medios, pudiendo actuar realmente como contrapeso. Y creo que ahí está el principal desafío de lo que se viene en la pospandemia, ¿no? Poder funcionar como contrapeso en ese sistema de medios, no un canal o una radio, muchos canales, muchas radios, muchos periódicos autogestionados, que podamos contar otras realidades, que podamos poner otras voces en pantalla, que podamos construir otra agenda y que hagamos circular, en definitiva, otros imaginarios de mundo que sean imaginarios comprometidos, obviamente, con la soberanía nacional, con la justicia social. Gracias, Nati. Y vamos a presentar ahora a alguien que lo tenemos ahí medio escondido, que es Francisco Meditelo, que es el secretario de Medios de la Nación. Francisco, te agradecemos muchísimo que puedas participar del encuentro y que hayas escuchado hasta ahora a las diferentes miradas de diferentes espacios comunitarios de comunicación no hegemónica de todo el país. La verdad que esto de escuchar es parte de lo que la ULPE plantea en su esencia, la necesidad de que desde todos los espacios, desde el poder, desde el territorio, desde esta cultura del encuentro, se escuche. Y así que por eso nos parece muy importante que este valor central esté acá, que estés sentado, que estés escuchando, que seas hoy un representante de este Estado, que se interpela con esto, con estas miradas, estos recorridos de 25 años, 30 años, radios que, digo radios porque son la mayor parte de los que hemos, bueno, Barricada TV es una televisora, pero de los que tienen mayor cantidad de décadas en la Argentina desde el ámbito comunitario. Así que, Francisco, vos también Francisco Meditelo tiene una gran trayectoria en el mundo de la comunicación y de los medios, así que va a poder hablar también desde su experiencia
acerca de lo que pasó con lo que se dijo, y también te invitamos a ver si querés pensarlo en relación a la pandemia, este año 2020, que tal vez también a vos y a tus compañeras y compañeros que hoy están al frente de políticas públicas les despertó preguntas, desafíos, miradas, tal vez venían con un plan, el plan de 4 años, y algo cambió. Bueno, ¿qué se hace con eso? Antes de que arranque formalmente la reunión, les dije que principalmente quería escucharlos a ustedes y no dar un discurso pomposo ni nada por el estilo. A ver, tanto Natalia, que ahora es funcionaria, como yo, tenemos la responsabilidad de dar respuestas, no hacer diagnósticos sobre lo que nos está pasando. Y obviamente que siempre todo lo que hacemos nos resulta insuficiente. Y digo, nos resulta, en mi silla en particular resulta insuficiente para todos. Yo soy un bendecido con enorme cantidad de insultos que van desde los medios grandes, que piensan siempre que tienen que recibir más de lo que reciben, hasta los medios chicos o los medios comunitarios también, que siempre piensan o creen que tienen que recibir más pauta publicitaria de la que reciben. Particularmente, yo quiero tomar un tema central que tiene que ver con los contenidos y cómo construimos también esas audiencias que queremos construir, y me diste justo el pie, Mariela, con el tema de la pandemia, de lo que viví yo con la pandemia, yendo a muchos lugares, a muchos barrios, a muchas villas, que fui recorriendo los primeros meses de la pandemia y que me di cuenta, estando en el territorio y hablando con los compañeros de cada uno de los barrios, que la comunicación que tenía que instrumentar en los barrios populares y en las villas era muy distinta de la que tenía que plantear para el resto de la ciudadanía en un punto. Que las costumbres son absolutamente distintas y que tal vez pedirle a una familia que se aísle en una casa de 4 metros cuadrados era una ridiculez, porque era imposible, de hecho. Entonces, me parece que el contenido es la gran base de lo que debieran ser, un contenido distinto, un contenido diferenciado, es la gran base de lo que debiera ser la raíz de los medios comunitarios. Con la pandemia lo vimos clarísimo. Yo me junté acá en la Secretaría un día, lo hice venir al padre Charlie, con varios compañeros también, para que me digan esto, que me digan cómo hacemos una comunicación distinta para las villas y los barrios populares, donde estábamos con un altísimo riesgo y con una diferencia enorme de modalidades de acción a raíz de un contagio, un contacto estrecho, medidas de prevención, etc. Tuvimos que armar todo un esquema distinto de comunicación. Y ahí es donde yo entro a valorar el rol del medio comunitario. Que después no tengamos en claro qué es un medio comunitario o hasta dónde llega y cuál es el alcance de la definición conceptual de medio comunitario, que me parece que todos tenemos una definición distinta, por otra parte. Es todo un tema, pero, a ver, básicamente yo siento que la construcción de sentido que nosotros tenemos que dar, te escuché a Gustavo García con enorme atención lo que dijiste, y casi que te digo, juntémonos una vez por semana para que me des una línea de cómo llegar. Que siento que nosotros no tenemos que armar comunicación para contrarrestar a los medios grandes o a los poderosos o a los... Yo creo que nosotros tenemos que armar una comunicación distinta. Y una comunicación basada en el amor al otro, en el amor al prójimo y en lo que hacen cada uno de ustedes en los lugares en donde están. Me parece que la Argentina del combate de los medios de comunicación es una Argentina muy distinta de la que yo pretendo, por lo menos. Yo no soy un hombre puesto para generar un esquema de división y de combate con los medios de comunicación. Yo creo que hay que construir otra cosa, y creo que esa construcción tiene que ser un puente de unidad de los argentinos, que los argentinos no soportamos más no poder convivir con el prójimo que piensa distinto. Y yo creo que eso es una construcción que tiene que venir de abajo hacia arriba.
porque de arriba hacia abajo tratamos un día armando las tapas de todos los diarios, con unidad, que esto y lo otro, pero después empiezan a pesar los intereses de cada uno, y los intereses probablemente sean distintos. Los medios de comunicación grandes representan intereses, y representan intereses a lo mejor distintos entre ellos. Mi sensación es que la unidad de los argentinos la logramos de abajo hacia arriba, y con ciertas ejemplaridades de arriba hacia abajo. Y yo creo que el país no sale si no nos ponemos de acuerdo en cosas. No sale. Entonces, me parece muy importante que teniendo este norte, la pelea es la de todos los días, la pelea es la de todos los días por vivir en una sociedad mejor, por vivir, por darle a los que no tienen, a los que menos tienen, y por darle, en este caso, en función de la comunicación, voz a los que no la tienen. Y me parece que ese es el gran desafío, a veces, que desde los contenidos me parece que hay que dar esa discusión, no del grande o chico medio de comunicación. Cuando uno llega a un lugar de poder, digámosle, o a un lugar que puede, el poder es el poder transformarle la vida al otro. Yo lo vivo así y sería muy hipócrita si no lo hiciera así. Entonces, yo siento dos cosas, que la presión a nosotros los funcionarios, yo trato de no perder esa relación cotidiana con la realidad, trato de estar permanentemente en eso, pero la presión de abajo hacia arriba es muy importante, es muy importante. Miren, les quiero poner un ejemplo muy puntual que tuvimos la semana pasada. Hará 5 meses estuvo, es un tema de otras características. Nosotros la semana pasada lanzamos una campaña nacional contra el grooming, que es el delito de acoso sexual y de delito sexual que se provoca en las redes con identidades falsas y todo eso. Y yo tuve a la mamá de las chicas, de 4 chicas que habían sido abusadas y que habían sido víctimas del grooming, 3 meses comiéndome la cabeza despertándome. 3 meses comiéndome la cabeza despertándome, me llamaban todos los días, las tenía acá. Porque obviamente ellas están del lugar de la víctima, hay que ponerse en el lugar del otro. Les juro que sentí una enorme satisfacción en que el viernes, cuando presentamos esto que tenía que ver con la temática del grooming, y hicimos una campaña nacional y estamos junto con el ENACON haciéndolo vía lo que tiene que ver con el interés público. Vino la madre que arrancó con todo esto, Roxana, y me dijo: Pancho, 4 meses cumplieron con algo que hace 10 años que no podemos hacer. Hace 10 años no podíamos hacer. Lo digo esto traspolándolo al interés nuestro, que es que pínchennos a los funcionarios, pínchennos. Somos tipos comunes que tenemos muchas responsabilidades y que tenemos muchos quilombos también, pero hay que pincharnos para que podamos abrir los ojos y escuchar. Y me parece que el rol de los medios comunitarios básicamente es darle voz y también escuchar lo que está pasando en cada uno de los territorios. Entonces, yo los insto a que la discusión, después vamos a los bifes, hablamos de plata, cómo el Estado baja los recursos que tiene que bajar, si a partir del mes que viene vamos a duplicar los 300 medios comunitarios que hoy están recibiendo pauta publicitaria, que antes no. Pero me parece que la gran discusión que tenemos es la de los contenidos. Primero la de los contenidos. Porque Barricada TV tiene que expresar otra cosa, tal vez. ¿Entendés? Tiene que expresar otra cosa, no tiene que expresar lo mismo que un medio nacional. Y muchas veces me pasa hablando con muchos de ustedes, que tratamos de llevar lo mismo que está pasando en los medios nacionales, pero desde otra visión. Y para mí hay que discutir los contenidos. Planteaba también el tema, para no hacerme el boludo, perdón la palabra, de lo que planteó Pepe, también en función de la pauta publicitaria. Simplemente a modo ilustrativo, en la Secretaría estamos aproximadamente destinando más de 10 millones de pesos mensuales a lo que son medios comunitarios. Hay más de 300 medios comunitarios que están recibiendo publicidad oficial. Obviamente que es insuficiente, sí, por supuesto que creo que es insuficiente, y por supuesto que creo que tenemos que mejorar eso,
y tenemos que dotarlos de más de lo que les estamos dando. Hemos tratado en la pandemia también de generar un programa que se llamaba El Sumar, que era también dar como si fuera una IFE especial para los medios comunitarios, que habían sufrido, como los medios grandes también, merma en sus ingresos, y estamos tratando de armar desde aquí un mapa nacional de medios comunitarios. Hay un subsecretario mío, Jorge Meneses, que está acá conmigo, que estuvo toda la reunión escuchando del otro lado de la pantalla, que está 100% dedicado a esto. Está 100% dedicado al trabajo con los medios de gestión social, como le llamamos nosotros. Nada, no los quiero aburrir más, ya me imagino que hay preguntas. Quiero que me sientan parte de este equipo de laburo, parte del equipo de laburo de ustedes. Con muchos de ustedes se los he transmitido personalmente y les pido que me pinchen, como les dije antes. Nada más. Gracias, Francisco. Qué bueno tener entonces, como siempre decimos, la importancia de tener la interlocución abierta desde quienes hacen las políticas públicas. Gracias por eso. Hay preguntas. Voy con la primera. A ver, le preguntan, Nicolás, del Centro Barrial Donadione, de Ciudad Oculta, le pregunta a Gustavo García. Dice, en la radio de San José, de Puerta de Hierro, ¿participan chicos que están en recuperación? Entonces cuenta que en la Villa 15, con La Milagrosa, cuyo referente es Juan Núñez, que está acá en el Zoom también, el programa que hacen dura 1 hora, el programa supongo que de Donadione o del Hogar de Cristo, dura 1 hora y mayormente hacen entrevistas a referentes de diferentes centros barriales, a los referentes de los lugares del Hogar de Cristo. Entonces pregunta, ¿qué herramientas me podés dar, dice Nicolás, para que los pibes transmitan algún tipo de información a la comunidad? ¿Cuál pensarías que es esa información? Primero, un abrazo muy grande a todos los compañeros de La Milagrosa, que realmente es una construcción milagrosa. Desde su fundador, Juan Núñez, cómo hizo, juntando cartón, hizo una radio comunitaria con su familia y sus amigos y sus vecinos y sus vecinas. No, estas son las cosas, estas son las epopeyas que no se cuentan. Y estas son las epopeyas que tenemos que contar. Juan en sí mismo es una película. Juan y toda su comunidad es una película. Y me parece que no tengo nada para decir porque ellos van adelante nuestro, porque tienen un programa hermoso que se llama La Vida Como Viene, que lo hemos escuchado. Lo único que podría, me parece que nos tenemos que juntar nuestras experiencias para hacerlas más ricas, nada más. Lo que nosotros estamos haciendo es cada historia personal que se cuenta de los chicos del Hogar de Cristo al barrio a través de la radio, por ejemplo, hace que el que esté escuchando se ponga a llorar. Y no se ama lo que no se conoce. Y ahí se ama en serio, cuando uno conoce al otro, cuando uno conoce a la otra, a las chicas del hogar también. Y lo otro es poner la luz donde no se ve, es lo que a nosotros nos pasa mucho en las fiestas. Cuando hay una fiesta, los que arman el escenario, los que están el día anterior, los que están después barriendo, levantando la silla, los que están haciendo son los chicos del Hogar de Cristo. Y tal vez pasa una fiesta y sería un error no nombrarlos. Como sería un error, y me parece que es importante esto y lo tenemos que saber todos, no nombrar al chico del Hogar de Cristo después de la pandemia, como nos equivocamos tal vez como país cuando no nombramos a los combatientes de Malvinas. Los chicos del Hogar de Cristo dejaron la piel y la vida. La piel y la vida dejaron en esta pandemia. Y tal vez no olvidarnos de eso, y empezando por nosotros. Pero lo que está haciendo La Milagrosa siempre es una experiencia de su comunidad. Les mando un abrazo grande, compañeros. Ojalá nos veamos pronto, porque se aprende ahí. Por eso ellos van adelante porque está muy bien armado ese programa La Vida Como Viene. No sé si lo tienen colgado en algún lado porque lo hemos escuchado y está muy bueno. Yo estoy trabajando con los chicos de la radio recién este año, y la verdad que me ha interesado un montón el cómo se puede transmitir a una comunidad, el de ser neutro y de tratar siempre de pechar para adelante, ¿no?
para ver una comunidad mejor. Este año mi comunidad de Misión San Francisco, comunidad Aba Guaraní, está cumpliendo los 50 años, así que se han venido haciendo eventos desde enero, ya tenemos el carnaval que es el Arete Guazú, que es el carnaval grande acá, y después del tiempo de pandemia, bueno, se ha cerrado todo, y sin embargo, el equipo de la radio ha seguido trabajando con eventos virtuales, y hemos venido trabajando nosotros poniendo plata, vamos a decirlo así, del bolsillo. Obviamente que nadie tiene un sueldo, y también el problema es con los medios, con la tanda publicitaria, perdón. La gente de acá, los comerciantes, al ser una radio comunitaria, no quieren aportar porque dice, ¿cómo si tenés una radio comunitaria, no te vamos a pagar una tanda publicitaria? Entonces, mi pregunta era esa, ¿cómo sostener y mantener una radio, un medio de comunicación comunitaria de pie, cuando no tenés los recursos necesarios también? Siempre decimos en Farco que no hay receta, ¿no es cierto? Que Sí. Todas las radios comunitarias han pasado, o muchas radios comunitarias han pasado por situaciones como la que cuenta Paola. La primera clave es juntarse con otros, no pensar que están aislados en el mundo. El movimiento de las radios comunitarias tiene muchos años y de hecho las posibilidades que se abren juntándose son inimaginables. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé un fondo de fomento, que es el Fondo de Fomento Concursable para la Comunicación Audiovisual, el FOMECA, que tiene distintos tipos de líneas y que está funcionando y que prevé financiamiento para distintas líneas, distintas áreas. Es cuestión de ponerse en contacto. Tal vez se puede poner en contacto con Farco, si quiere Paola, vemos cómo podemos darle una mano. Insisto, no hay recetas, pero a lo mejor juntándose con alguna radio de Farco cercana, podemos hacer algún tipo de vínculo y darle una mano con eso. Y después una cosa que también me parece importante aclarar, que esta es otra de las cosas con las que desde las radios comunitarias siempre venimos batallando, esta idea de que la radio comunitaria no puede pasar tanda publicitaria, es un delirio, es de otra época y es algo que ya habría que superar, porque, a ver, los medios radiales y televisivos no se diferencian solamente porque son sin fines de lucro o privados comerciales. Se diferencian porque, digamos, eso los diferencia, pero no implica que el medio sin fines de lucro no necesita recursos para funcionar. Es decir, la luz hay que pagarla, los operadores cobran, la persona que limpia cobra, las personas que hacen administración tienen que recibir un salario, las personas que trabajan haciendo comunicación de la misma manera. Entonces, eso es una mentira, no es así. No es verdad que en las radios comunitarias no puedan emitir pauta publicitaria. De la misma manera que no es cierto que las radios comunitarias tengamos que ser las radios chiquitas y que los medios nacionales son otra cosa y nosotros tenemos otro público. No, nosotros queremos disputar la audiencia, nos guste o no, esa es nuestra misión y eso es lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hace ninguna distinción de este tipo. No dice, los medios comerciales son los grosos y los que marcan la agenda y eso tiene que ser así, es una verdad grabada en piedra, nada que ver. Nosotros decimos que queremos ir por más. Se hablaba sobre lo diferencial en las radios comunitarias, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el contenido, que está buenísimo poder respetarlo. El compañero de la Farco decía esto de las diferentes tonadas, ¿no? Que es una riqueza, pero que también hacen una estética, ¿no? Que a veces está bueno poder perfeccionar para que el contenido sea de calidad, sobre todo porque si bien está bueno que el contenido llegue a la barriada y quizás en el barrio algunas cosas, estoy pensando en los chicos en los que acompaño yo, o que acompañemos como equipo, quiero decir. De repente, no sé, chicos que están empezando a expresarse y está buenísimo para el barrio, pero está bueno también que lo pueda escuchar más gente. Y en eso es importante, creo yo, mejorar algunos aspectos y también pensando en los equipos y demás. Entonces la pregunta concreta es,
si existe algún plan, alguna idea sobre subsidios que se puedan adquirir, digamos, para comprar equipos, para mejorarlos. Sabemos que eso es caro y bueno, en nuestro sector cuesta un montón la economía. Y también pensando en capacitaciones. Recuerdo hace unos años, quizás no tenga mucho que ver, pero me venía a la mente cuando se hicieron los tutoriales para formar las murgas en los barrios, que bueno, fue parte de un proyecto muy bueno, que es el Largo de Nación. No sé si existe algo semejante, también pensando en los medios audiovisuales. Justo le pedí a Jorge que venga para que les cuente un poco lo que estamos trabajando con desarrollo social, con el potenciar trabajo, porque vamos a sacar una línea de potenciar trabajo para medios comunitarios. Así que le pedí a Jorge que venga para que se los cuente un poco. Nosotros cuando iniciamos con este universo de lo que llamamos los medios de gestión social, entre las demandas, además del financiamiento con lo que es la pauta publicitaria, hay otras demandas, como por ejemplo el tema de salarios, retiros para los que son socios de cooperativas, también equipamiento y capacitaciones. En ese sentido, se trabajó en articulación con lo que es PTA, que es el programa de trabajo gestionado del Ministerio de Trabajo, que todos los que tienen formato cooperativo saben el crecimiento que tuvo, bueno, en esta etapa de COVID, pero hay un gran número de medios de gestión social que quedan afuera, fundamentalmente los que no tienen formato cooperativo, que son asociaciones civiles, o fundaciones o mutuales. Entonces ahí empezamos a trabajar con la gente del Ministerio de Desarrollo Social a ver si podíamos vincular las 4 posibilidades de contraprestación que tiene el potencial para que haya una de medios comunitarios. Sabemos que es un momento difícil del año porque está terminando y las gestiones también son complicadas, pero estamos viendo si podemos articular antes que termine el año con una experiencia piloto en 5 provincias de nuestro país, que tenemos que ver las que son unidades ejecutoras provinciales, para ver si para el año que viene podemos avanzar con esquemas comunitarios. Y después a esto que decía, creo que era Rafael, sobre el tema de equipamiento y demás, está la línea de FOMECA, que es para equipamiento, pero también nosotros cuando iniciamos con lo del SUMAR, que lo pensamos como una ayuda en el marco de la pandemia, para todo lo que es elemento preventivo, alcohol en gel, lavandinas o cuestiones de salud, empezamos a ver si podíamos ampliar, no solamente en la cantidad, sino en el monto del subsidio, para que sea un complemento para que pueda equiparse muchos medios, como se dijo acá en la reunión. Es difícil que una radio comunitaria, una cooperativa gráfica, un sitio digital pueda avanzar en construir mayor audiencia si no tiene equipo, digamos, que pueda dar cuenta del desarrollo tecnológico y también de la posibilidad de vincular con nuevas audiencias. En función de lo que planteaba la compañera al principio, que era Paola, ¿sabes qué? Me acordé cuando empezamos con Barricada, era tremendo, porque cada día que íbamos a salir en vivo, llovía, pero era tremendo, era cada vez que decíamos, vamos a prender el transmisor, vamos a salir en vivo, porque estábamos recién en fase experimental, te estoy hablando desde 2009, 2008, 2009, llovía, Barricada está en una fábrica recuperada, una metalúrgica, que Simpa está en el centro porteño, y entraban toneladas de agua, se cortaba la luz, o sea, era todo un desastre. Y qué importante que es la política pública, ¿no? Porque justamente la posibilidad de migrar a digital se hizo de la mano de los FOMECA, digamos, es central. Creo que el rol del Estado en la tutela de este sector de la comunicación es fundamental, porque pensar que nos podemos desarrollar solo es como creer que vivimos por fuera de la realidad, por fuera de este mundo, digamos. Y no, estamos atravesados por desigualdades y, bueno, justamente la política pública es fundamental para poder seguir avanzando. Quien trabaja y desarrolla el tema FOMECA en ENACOM es una compañera que se llama María Zucarrat. Acaban de salir y ahora está abierta una línea para formación y capacitación, eso está bueno tenerlo en cuenta. Y después, efectivamente, como planteaba Meneses recién, hay distintas líneas de fomento para medios comunitarios. Y esto como me da pie para 2 cuestiones, ¿no? O sea, una es el carácter, digamos, de quienes estamos hoy en la función pública, no calculo en todos los casos, digamos, pero cómo lo vivimos o cómo llevamos adelante, digamos, esta responsabilidad de la que hablaba Meritelo hace un rato, ¿no? Porque, bueno, digamos, efectivamente, en mi caso y en el caso de Meneses también y de Pancho también, como cada uno viene de una tradición, y en mi caso es la tradición de los medios comunitarios, de los movimientos sociales, para quienes, digamos, es el número 1 poder, digamos, o sea, me levanto y me acuesto pensando en esto, digamos, todo el tiempo,
como me pasaba antes sosteniendo un medio de comunicación, que claro, ahora no dirijo porque es incompatible, digamos, y hay una nueva generación de compañeras y compañeros llevándolo adelante. Y después la otra cosa que quería agregar es que también, digamos, pensando en la función de los medios comunitarios y en cómo han logrado y hemos logrado a lo largo de los años enfrentar y resistir al macrismo todo este tiempo y pudiendo ofrecer una pantalla o programa de radio sí, efectivamente, con contenidos que no encontrás en los medios tradicionales, con otras fuentes, con otras miradas, con otras estéticas, pero a su vez intentando que no desentone, ¿no? Porque a veces la discusión de los contenidos nos lleva a lugares medio difíciles o complicados, o sea, si de golpe, digamos, le pedimos, para no hablar en primera persona, digamos, le pedimos a los medios comunitarios que hagan la gran creación de contenidos, bueno, eso también es algo que tiene que ver con equipamientos, capacidades, tradiciones, miradas, digamos, que me parece que hay que recuperar la historia, que ver cómo, o sea, no me parece que sea algo tan fácil de pedir cuando la misma industria de la televisión le cuenta tanto. ¿Y qué hace la industria de la televisión? Contenidos seriados, y hace todo igualito, y hace dos programas de ¿cómo se llama? Tipo intratables, digamos, ese tipo de programa donde hay un montón de gente que grita, donde no hay síntesis, donde hay odio. Digamos, me parece que es más complicado, que hoy tenemos que pensar en pantallas, un dial que no desentone, que pueda disputar públicos masivos, pero a su vez que haya otras voces, otras miradas, otras ideas, otras miradas de mundo, otros sentidos comunes circulando. Me parece que ahí está la clave. Y también en el lugar de profesionalización. Y ahí sí, digamos, quiero contar algo así porque, bueno, porque estoy muy contenta y lo quiero compartir, que es que ahora dentro de muy poquito va a salir el primer proyecto de conectividad para barrios populares, que es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una propuesta que, bueno, caminó más rápido que otras, digo, hay varias que se presentaron, y ahí donde el gobierno de Larreta no da ni una sola respuesta a la conectividad para los pibes y pibas de los barrios, y dice que son 6.500, además un número ridículo, que no se acerca ni a palos, digamos, a la cantidad de chicos y chicas en edad escolar que están y viven en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una radio comunitaria la que se presenta como red comunitaria para llevar conectividad a 5 barrios. Entonces, cuando hablamos de medios comunitarios, estamos hablando de una potencia que es gigantesca, digamos, y me parece que ahí está el desafío desde el Estado, de ponerlo, quienes venimos de ese sector, de poner toda esa tradición en diálogo, en las voces de todos y todas, en las discusiones que hemos tenido, en los debates que hemos tenido, en los encuentros que hemos tenido, pero también en la necesidad de poder construir esas respuestas, pero no en soledad del lugar de la función pública, sino en ese diálogo permanente. A mí eso me parece que es central. Creo que quienes estamos adentro y quienes nos sostienen estando afuera, digamos, tenemos que construir esas respuestas juntos. Nosotros hace un par de años que estamos funcionando en una barriada. Bueno, yo sintéticamente les cuento, soy camarógrafo y editor de profesión, hace casi 30 años que me dedico a esto, pero la parte de atrás vendría a ser, ¿no? Filmación, edición, y siempre traté de volcar mis conocimientos que he tenido a la gente, a los chicos, ¿no? Y en eso, en el Centro Barrial estamos armando un taller audiovisual. Y además hacemos un programa de radio hace casi 4 años, es un programa muy específico, ¿no? Que es de comunidades eclesiales de base, un programa que recorre las comunidades pequeñas de nuestra periferia marplatense, ¿no? Y bueno, ahí con un curita, el padre Chovi y parte del equipo recorremos las barriadas marplatenses. Y bueno, ya hace un tiempo que nos venimos preguntando y hablando, ¿no? Ante el entusiasmo de los chicos, ¿no? De ir pensando en una radio comunitaria, ¿no? El centro está ubicado en una barriada muy popular y los chicos se han enganchado, ¿no? Nosotros tenemos un canal de YouTube, ellos están intentando hacer vamos armando programitas, flashes, cosas informativas, han aprendido a editar, están muy entusiasmados, ¿no? Entonces por eso el taller es audiovisual y de radio. Y bueno, hemos tenido algunos contactos con Juan de la Milagrosa, él nos ha ido asesorando para empezar a dar los primeros pasos. Pero bueno, aprovechando que está Gustavo, también, ¿no? Preguntarle consejos de arranque, ¿no? De esto que estamos tan entusiasmados de empezar a caminar.
No, ¿sabés lo que pensaba? Me parece, siempre, en todos estos años aparece esta pregunta de cómo hacemos una radio comunitaria, te decía antes, hoy cómo hacemos un canal de televisión, o cómo construimos, ¿no? Siempre aparece esa pregunta y siempre la respuesta es no hay fórmula. Y ante la respuesta de no hay fórmula, uno se queda, bueno, sí, pero a ver, tirame una punta. Y vos sabés que en la ULPE, ahora que estamos trabajando en esta tecnicatura de medios de comunidad, una de las cosas que nos dimos cuenta, que con los medios que se tienen hoy al alcance, con lo poco que hay, una de las cosas muy importantes que debiéramos hacer nosotros en este concepto que estamos haciendo de medio de comunidad, lo hicimos en San José y se hizo en tantas otras radios comunitarias, ¿no? No es nuevo, pero sí, digamos, empezar a hacer sistema del sentimiento, ¿no? Nuestro sentimiento, esto que sentimos, cómo lo expresamos. Y es contar la historia, es contar esta historia de cada comunidad. O sea, en cada comunidad hay una epopeya. En cada comunidad. Nosotros ahora estamos diciendo, ¿cómo nos vamos a contar la historia de Villa Palito? ¿Cómo nos vamos a contar la historia de un sacerdote que nace en un barrio, se hace sacerdote y urbaniza una de las villas más grandes del conurbano bonaerense? Y esto no está contado. Y va más allá del revisionismo histórico, porque el revisionismo histórico habla de visiones opuestas. Nosotros tenemos que contar cosas que no se contaron, que hacen a nuestro orgullo. Y entonces tal vez empezar a contar eso es necesario para reconstruir el país, la comunidad, esa comunidad que nosotros tenemos fragmentada, que muchas veces no sabemos hacia dónde vamos, a dónde agarramos a los pibes, o a dónde agarramos a una mujer que tiene con 4 hijos y no tiene casa. Digamos, esto que se hace todos los días, se viene haciendo hace tanto tiempo y no tiene historia, no está documentado. Y lo digo, y la verdad lo digo con una emoción muy grande porque veo a Yanka Malén Arias. Y yo lo conocí, a Roberto Arias, y, digamos, o sea, la historia la vivimos nosotros todos los días. Y a mí, o sea, no puedo dejar de decirle a la hija de Roberto Arias que el padre fue un luchador, ¿no? Entonces, pero esto no se cuenta, porque no nos lo contamos, porque estamos muchas veces disputando cosas, pelotas a las que no llegamos, y nos estamos perdiendo eso. Si hay, no sé si es un consejo, pero si nosotros lo estamos tratando de ver como método, lo primero que debiera hacer un medio de comunidad es contar la historia de esa comunidad, recogerla y contarla. Y eso se puede ir haciendo. Nosotros lo hicimos con un diario. Al principio, cuando estábamos en La Voz de San José, no teníamos radio, no teníamos elementos, juntamos fotos, fuimos casa por casa y se hizo en tantos otros lugares, ¿no? Y hay una riqueza ahí que, aparte, muchas veces se te escapa. Se te escapa porque nuestros barrios van creciendo y los primeros vecinos se están yendo. Pero eso la verdad que sería hermoso poder contar y cuántas historias, ¿no? Particularmente nosotros acá en la provincia hay alguna experiencia de radio comunitaria, como La Voz del Cerro, que es una radio que la verdad que inspira bastante. Y yo estoy militando ahora en una organización, ¿sí?, de Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y el gran desafío con todas las orgas, digamos, es justamente llevar adelante el trabajo comunicacional, ¿no? Sabemos, por ejemplo, luchar en territorio, sabemos hacer una olla popular, sabemos armar una jornada de protesta social, pero documentar eso o contrarrestar la información hegemónica, digamos, de todos los medios que responden a los poderes de turno, se dificulta, ¿no? Porque no tenemos los medios o tenemos las limitaciones técnicas. Entonces, yo celebro esto, ¿no? Que podemos tener espacios para poder conocer esta experiencia. Yo vengo siguiendo por redes sociales la experiencia de algunos compañeros, como Barricada también, me parecen geniales. Y ahora venía pensando esto, digo, porque era mi expectativa, digamos, de esta reunión, era saber si hay algunos tipos de programas de capacitación para formar nuevos comunicadores y sumarnos, ¿no?, a este desafío de poder comunicar desde abajo nuestra realidad. Que digas que estás recontento es una dulzura total. Yo cuando termine esto voy a pasar, obviamente, para los que no tienen, el teléfono de Jorge y el mío para que estén en contacto directo. De la Secretaría estamos armando planes de capacitación y de formación que tienen que ver con, obviamente, que todo lo de la pandemia, como arrancó diciendo Mariela y no lo pude decir, la pandemia nos cambió mucho los planes, nos cambió muchísimo los planes.
Tan así que tuvimos que resignificar lo que para nosotros también eran los medios públicos, que era un tema que también me olvidé de decirles. Digo, porque nos hemos dedicado de los medios públicos este año a cubrir el tema educativo de un tema como una de las grandes prioridades nuestras. Armamos el Seguimos Educando con el Ministerio de Educación y le dedicamos 8 horas diarias a usar la pantalla de la televisión pública para llegar a donde no se llega con conectividad o con otros medios, y desde la televisión pública y desde Radio Nacional y de los otros canales educativos que tenemos en nuestra órbita, pusimos todo el foco en materia educativa para tratar de cubrir esas desigualdades que la conectividad hoy todavía tienen. Me engancho un poco de lo que dijo Nati con el tema de la ciudad y de llegar con conectividad a la ciudad, que no son 4.500 ni 6.100 chicos, son mucho más, entonces en ese sentido también tenemos que hacer un gran laburo en eso. Me olvidé de contar que nosotros armamos de la televisión pública un programa no menor para contar lo que está pasando, ¿no? Que es Ser Esencial, que lo armamos un poco con el padre Pepe, que sale todos los domingos en la televisión pública, en horario central. Me parece que también el rol de los medios públicos tiene que estar muy de la mano de lo que están planteando ustedes y poder darle esa masividad a lo que no se ve todos los días. Eso me parecía un tema no menor. Yo no estoy en los medios, soy abogado de la Orga, pero sí tengo compañeros y compañeras que están en prensa. De hecho, ellos me invitaron, parece que no se pudieron conectar. Y la pregunta concreta es para el compañero Francisco o su compañero Juan, que está con él. La cosa es que nosotros no tenemos un medio comunitario o una radio. Los compañeros, como creemos necesario dar la batalla cultural, alquilamos un espacio en una radio privada y hacemos nuestro programa que se llama El Mundo desde Abajo. Entonces, la pregunta concreta es si hay financiamiento para cooperativas que no sean de medios, pero sí tenemos cooperativas de obra, de textil, que queremos, digamos, conseguir equipos para la radio comunitaria. ¿El FONECA o hay alguna línea de financiamiento para conseguir equipos, digamos, a través de cooperativas que no sean de medios? Nosotros estamos armando un mapa de medios comunitarios. Obviamente lo que vos estás planteando es que tenés una cooperativa que se dedica a otras cuestiones y no está enmarcada dentro de lo que tiene que ver con la comunicación específicamente. Esto tenemos que ver caso por caso, ¿viste? Caso en particular, cada uno de los casos, porque el Estado requiere también de un sistema de administración y de un sistema de formalidad que no puede estar tan laxo, porque también después eso también... Hay burocracias buenas y burocracias malas. No todas las burocracias son malas. Y hay burocracias buenas que hacen que al hombre se lo pueda controlar, al funcionario se lo pueda controlar. Y eso es lo que también debemos sostener en algún esquema del Estado. Después te dejo, José, puntualmente el teléfono de Jorge para que te comuniques con Jorge y que veamos el caso de ustedes en particular. Sigo acordándome de cosas y como Gustavo hablaba de San Petersburgo, de Guardia de Hierro, de Villa Palito. El lunes me acordaba, tuve una reunión con uno de los que está aquí presente en el Zoom y me acordaba de una cosa que no había contado nunca, que era que un día que fui a Palitos y estuve toda la tarde con Bachi, fui para quedarme 10 minutos y me llegué a las 10 de la mañana y me fui a las 6 de la tarde. Fui con amiga común de todos, que es Gabriela Torres, y bueno, y Bachi nos contaba las dificultades que estaba teniendo, recién arrancaba la pandemia, para nosotros era muy difícil también porque era un gobierno que recién arrancaba y no teníamos toda la botonera en la mano como para arrancar, y en el medio de todo eso nos agarró la pandemia. Cuento corto, cuando salgo llamé al ministro Arroyo, le pedí al ministro Arroyo que se comunique con Bachi, que resuelva la situación que estaban pasando en Palito, ¿no? Esto fue un sábado a la tarde, Dios lo habrá iluminado y Daniel Arroyo lo llamó a los 5 minutos a Bachi y el domingo resolvió la situación allá. No se lo había contado a nadie y me acordé el lunes que estaba hablando con
con Charlie y le digo, cuando llegué el lunes a la mañana a mi oficina a las 9 de la mañana, había un tipo, un gordo pelado esperándome en la puerta, en un sillón, que se levantó, que hacía rato que estaba, no sé a qué hora se habría venido para acá, me dio un beso, me dijo gracias y se fue, nada más. Y ese Bachi, y yo lo quiero recordar, porque para mí el gordo, tenemos que hacer una gran revolución para adelante con lo del gordo, que la vida del gordo tiene que trascender, Entonces, sé que hay muchos planes al respecto y quiero sumarme a todos los que tengan en ese sentido. Gracias, Francisco. Seguro que lo que estás diciendo va a tener repercusiones. Si les parece bien, a nuestras expositoras y expositores, si quieren dar un pequeño cierre de no más de 2 minutos, una reflexión, algo que quieran comentar, algo que les quedó afuera o algo que quieran cerrar, está bueno. Escuchemos y bueno, y después nos despediremos. Saber que hay tanta gente, que es lo que sabemos, porque de hecho nuestras propias radios hacen eso todo el tiempo, tratando de construir desde abajo, tratando de transformar en hechos eso que siempre decimos en palabras. Recién cuando me contactaba con Mariana, pues le pasaba el contacto de la radio Aire Libre de acá de Rosario. Digo, me olvidé de contar todo eso también, que también es importante, porque fíjate que en la pandemia las radios comunitarias, al menos incluso por amor propio, nos dimos cuenta también de lo importante que éramos, porque cuando el gobierno propuso el Seguimos Educando, quienes se dieron las horas gratis de su programación para que se difundiera el Seguimos Educando, las radios comunitarias. Los medios poderosos de las grandes empresas no cedieron nada, obviamente los medios públicos. Así que de escuchar a todos y a todas los que intervinieron, y sobre todo de notar que sigue la semillita germinando en un montón de lugares, con gente que quiere hacer, que empieza a dar caminos, que inicia proyectos, que no se queda quieto, que no se queda conforme con esto que no nos gusta cómo está, que queremos cambiarlo, que queremos mejorarlo, que queremos un mundo mejor, a mí me llena de satisfacción y me alienta a seguir participando. Así que un placer haber estado con cada uno y cada una de ustedes. Gracias a todos. Y yo me sumo a lo que viene diciendo Pepe Frutos. La verdad es re lindo estar en este encuentro, presentando esta universidad y conociendo estas experiencias que están haciendo, que tienen ganas de seguir construyendo, de empezar a construir desde el medio y la comunidad. Y me parece que en este contexto pensar una universidad que integre y que transforme, o sea, que forme al estudiante desde este lugar, ¿no? Viendo que hay tanta necesidad de que haya brazos para acompañar a los diferentes medios que empiezan a nacer, a surgir, no solo aprender de las experiencias que ya existen, sino también aprender acompañados de quienes se están formando. Así que me parece indispensable pensar una universidad diseñada como la estamos pensando, y bueno, a seguir creciendo, mucha fuerza a todos los que empezaron. Yo hace ya más de 15, 20 años, creo que inicié cuando tenía 15 años también pensando cómo es una radio comunitaria, aprendí a formarme y la verdad que es un mundo hermoso, así que los que están iniciando en este camino, mucha fuerza y bueno, hoy, a diferencia de hace 20 años atrás, hay mucho para emprender este camino. Está Pepe Frutos con la experiencia de la red de Farco y todas las radios comunitarias que tienen más de 15 años de vida, así que experiencias hay para aprender mucho y bueno, a contar las historias de nuestros barrios, de nuestras familias, que se construyen, que hacen a la cultura del encuentro también. Así que bueno, eso. Mucha fuerza para todos y a seguir en este camino. ¿Vos? Sí, me gustó todo lo que dijo Pablo. No, me parece que es esto. La pandemia no es que deja cosas buenas, no va a dejar, o sea, no quedamos mejor después de la pandemia. Sí, podemos aprender de muchas cosas
que nos han pasado. La comunidad salvó a la comunidad. O sea, cuando los primeros días que andábamos con miedo de que la comida no iba a alcanzar, de que las cosas iban a desbordar, gracias a Dios tuvimos un estado, o sea, a ver, se bajó comida y se bajó recursos para que eso no suceda. Ahora, gracias a que las comunidades no se desesperaron, que se aguantó, nosotros tenemos los registros, siempre pensamos que en los medios comunitarios nunca teníamos que mostrar gente llorando. Y es la primera vez que nos pasó que los primeros días no tuvimos otro remedio que mostrar a cocineras que no les alcanzaba para darle a la gente y que lloraban, porque necesitábamos decirlo, necesitábamos que se sepa. Necesitamos que se sepan muchas cosas y creemos que en esta cuestión que hablamos de la cultura del encuentro, ¿no? La Universidad de las Periferias, la ULPE, es esta experiencia del Hogar de Cristo, esta experiencia de la UTEP, pero sabiendo que viene de las periferias, pero es para cualquiera que quiera superar esa barrera, tender el puente y empezar a pensar un mundo más justo. No tiene que ver con una cuestión de lucha entre nadie, sino con la necesidad de vivir en paz, de salir del estado de violencia que se genera de la desigualdad, pero que se vive en forma permanente. Ese vínculo de paz es el que se necesita desde todos los lugares. Entonces, pensar en el que más le duele, pero lo puede hacer cualquiera, no es una cuestión excluyente. Gracias a todos, me reconfortó escucharlos, y yo les insto a que hagamos de la cultura del encuentro la revolución de la unidad y que le tendamos la mano al otro, al que piensa distinto, perdón. Y que tratemos de armar una Argentina única, una Argentina para todos, es eso nomás. Eso es lo que me lleva a estar acá donde estoy y lo que me pide el presidente todos los días. Les mando un abrazo grande y un beso grande para todas y todos. Qué bueno, porque esa es la idea un poco de este encuentro, esa unidad. Natalia iba a hablar ahora y me acaba de mandar recién un WhatsApp diciendo me quedé sin internet. ¿Pueden creer la paradoja de la vida? Digo la paradoja porque Natalia es funcionaria en el área de conectividad. Yo quería despedirme también, para mí fue muy hermoso poder estar en este encuentro. Estamos pensando en la comunicación de la ULPE y en pensar eso, acá me parece que ayudó a unir algunas ideas. Pensamos en la importancia, por ejemplo, concreta, presente, que tuvieron los medios de comunidad en la pandemia. Y no es casualidad, son medios comunitarios, medios de comunidad que no se corren a un costado, porque son medios del pueblo, porque ahí vive la voz de la comunidad. Entonces, es inevitable seguir ahí, no es de prestado, es propio. Y además, algo que circuló, no son medios que elegimos por descarte, son medios que elegimos porque es el lugar en el que creemos y queremos estar. Y hay que sostenerlos, ¿no? Obviamente desde las comunidades, desde el acompañamiento del Estado, hay que sostenerlos con recursos materiales, pero también simbólicos, con presencia, y algo que dijo Pepe, para que la comunicación deje de ser la que circula por los medios hegemónicos, que muchas veces está llena de odio, ¿no? Y es esta cultura comunicativa que fomenta el descarte, que es lo que no queremos, que es lo que estamos tratando de deshacer, de desarmar para poder pensar otra cultura que es la del encuentro. Y ahí yo creo que tenemos que pensar cómo el medio es organización. Esto que planteaba Gustavo, medio de comunidad, es organización. La comunicación es organizarse. No es solo hablar, no es solo transmitir lo que otras dicen. Es organizarse, eso es la comunicación. Y en este caso, la organización es popular, es el pueblo. Con esta mirada, ¿no? Creo que siempre es difícil de definir, pero bueno, como lo decimos, desde las excluidas y los excluidos, desde los que siempre fueron marginados, porque es histórico, como decíamos, no es ontológico, no es que sos marginado porque te pusieron ahí en el destino. No, hay procesos que hacen que hoy estés marginada como comunidad.
y que no tengas, y acá es lo que queremos cambiar con la URC, formar compañeras y compañeros que sean parte de un recorrido colectivo, no de un recorrido individual, para que podamos tomar la decisión de nuestras propias vidas, de nuestros propios destinos y de la decisión de cómo transformar nuestras comunidades y nuestro país, donde la comunicación sea desde el pueblo, desde la cultura del encuentro y desde la unidad, porque sin la integración y sin la unidad nos vamos a quedar siempre resistiendo sin poder construir algo nuevo. Así que bueno, gracias de nuevo y nos encontramos. Espero que nos podamos encontrar, esperemos que nos podamos encontrar presencialmente en el futuro. Un abrazo enorme.